Hola, soy Jerusalén de Knit. En este video tejeremos a la mascota del equipo de Cruz Azul. Mide aproximadamente 9 centímetros. Por aquí les dejo la lista de materiales y abreviaturas. Tiene aplicación de pintura en ojos y nariz. Espero les guste y comenzamos. Empezamos con un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado. En la segunda vuelta tejeremos 6 aumentos. 2 puntos en un mismo punto hasta terminar la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 3 tejeremos una serie de un punto y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 6 veces hasta terminar la vuelta con 18 puntos. En la vuelta 4 tejeremos punto por punto sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 18 puntos. En la vuelta 5 tejeremos una serie de 2 puntos y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 6 veces hasta terminar la vuelta con 24 puntos. De la vuelta 6 a la vuelta 8 vamos a tejer punto por punto sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas con 24 puntos. En la vuelta 9 vamos a tejer 8 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a tejer un aumento, 2 puntos en un mismo punto. Tejemos un punto, repetimos un aumento, tejemos 2 puntos, 1, 2 y el aumento. Un punto, otro aumento. Y ahora vamos a tejer 8 puntos para terminar la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La vuelta queda de 28 puntos. De la vuelta 10 a la vuelta 11 vamos a tejer punto por punto sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 28 puntos. En la vuelta 12 vamos a tejer 2 puntos, 1, 2, una disminución. Vamos a repetir esta serie, 1, 2, disminución. Tejemos 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos una disminución. Tejemos otros 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos una disminución. Tejemos 2 puntos, 1, 2, tejemos otra disminución y terminamos la vuelta con 2 puntos. La vuelta quedará de 23 puntos. La vuelta 13 vamos a tejer una secuencia de un punto y una disminución y la vamos a repetir 7 veces. Y vamos a terminar con 2 puntos. La vuelta quedaría de 16 puntos. En la vuelta 14 vamos a tejer una serie de 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 4 veces. Y al terminar la última disminución la vamos a cerrar en color azul. En la vuelta 15 vamos a tejer 3 puntos. El primero lo vamos a tejer en deslizado. Este va a contar como el primer punto. Nos vamos a ir llevando las hebras para fijarlas. 2 y 3. Aquí vamos a cortar la hebra blanca y vamos a esconder las hebras para que no nos estorben al ir tejiendo.
Luego vamos a tejer un aumento. Esta serie la vamos a repetir 2 veces más, 3 puntos y un aumento, hasta terminar la vuelta con 15 puntos. En la vuelta 16 vamos a tejer 4 puntos y un aumento. 2, 3 y 4. Toca hacer el aumento. Esta serie la vamos a repetir 2 veces más, hasta terminar la vuelta con 18 puntos. Rellenamos del centro y hacia los lados. En la vuelta 17 vamos a tejer una serie de 5 puntos y un aumento. 2, 3, 4 y 5. Ahora toca tejer el aumento. Esta serie la repetimos 2 veces más hasta completar la vuelta con 21 puntos. En la vuelta 18 a la vuelta 20 vamos a tejer punto por puntos sin aumentos ni disminuciones hasta completar las vueltas con 21 puntos. Y en el último punto de la vuelta 20 lo vamos a cerrar en color blanco. En la vuelta 21 vamos a trabajar por las hebras traseras. Empezamos haciendo un deslizado. Este deslizado va a contar como el primer punto. Vamos a tejer 2 puntos más para fijar las hebras. Nos las vamos a ir llevando. 2 y el tercero. Ya que las fijamos, vamos a cortar la hebra azul. Vamos a esconderla para que no nos estorbe mientras vamos tejiendo. Seguiremos tejiendo punto por las hebras traseras sin aumentos ni disminuciones hasta completar la vuelta con 21 puntos. En la vuelta 22 vamos a tejer 5 puntos y una disminución. 2, 3, 4 y 5. Vamos a tejer la disminución y esta serie la vamos a repetir 2 veces más hasta completar la vuelta con 18 puntos. En la vuelta 23 vamos a tejer punto por punto sin aumento ni disminuciones hasta completar la vuelta con 18 puntos. En la vuelta 24 vamos a tejer una serie de un punto y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 6 veces hasta completar la vuelta con 12 puntos. Rellenamos del centro y hacia los lados, sin dejar huecos. En la vuelta 25 vamos a tejer 4 disminuciones y nos quedarán 8 puntos en total. Cortamos hebra y vamos a cerrar con aguja nuestra pieza por las hebras delanteras de los puntos. Jalamos para cerrar el anillo y escondemos hebras. Vamos a identificar la vuelta 9 donde hicimos los aumentos. Este será nuestro frente. También vamos a identificar la mitad de la cabeza y vamos a poner un alfiler en la segunda vuelta. Esto nos ayudará como una referencia para tejer la primera orejita. Vamos a ribetear en la segunda vuelta hacia un lado y vamos a tomar el punto. Vamos a enganchar la hebra tomando el primer punto de la vuelta y hacemos una cadena. Esta cadena contará como el primer punto. Vamos a tomar el siguiente punto de la siguiente vuelta y tejeremos un punto. Vamos a volverlo a repetir. Tomamos el punto de la siguiente vuelta y este sería el tercer punto. En la segunda vuelta vamos a tejer una cadena y vamos a girar el trabajo y vamos a tejer 3 puntos. Tejemos el primer punto, 1, 2 y en la cadena vamos a tejer el tercer punto. De la vuelta 3 a la vuelta 6 vamos a ir haciendo lo mismo, subiendo con una cadena, girando y tejiendo los 3 puntos. En la vuelta 7 vamos a tejer una cadena y vamos a dar la vuelta.
Vamos a hacer una disminución de puntos altos. Hacemos una lazada, tejemos el punto alto solamente a la mitad, hacemos otra lazada para el punto alto, igual lo tejemos solamente a la mitad. Tenemos 3 hebras y esas 3 hebras las vamos a cerrar con un punto y vamos a hacer una cadena. Ahora vamos a tejer alrededor de la orejita. En el primer huequito vamos a tejer el primer punto, luego bajamos a la siguiente fila, 2, 3, 4, 5, 6 y el último punto sería el 7. Cortamos hebra larga porque vamos a pasar hacia el otro lado de la orejita para tejer los puntos que faltan del otro lado. Pasamos la aguja del último punto hasta el primer punto donde comenzamos. Empezamos enganchando la hebra y haciendo una cadena. Esta cadena va a contar como el primer punto. Pasamos a la siguiente fila y haremos el segundo, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a tejer en el siguiente punto un deslizado y vamos a cortar la hebra. Vamos a duplicar un punto con aguja para que tenga un mejor acabado. Vamos a contar 2 puntos. Lo vamos a pasar la aguja por atrás del punto y vamos a meter nuestra aguja por en medio del deslizado. Así es como se duplica el punto. Escondemos hebras y cortamos. Para la otra orejita vamos a tejer al revés. Vamos a tejer desde la fila 5, que es la última donde terminamos la primera. Esta es la fila 5. Y hacia un costado vamos a tomar el punto. Y vamos a enganchar la hebra y vamos a tejer una cadena que también contará como el primer punto. Subimos y tomamos el punto de la vuelta siguiente y hacemos otro punto. Subimos y hacemos el tercer punto. Tejemos una cadena y vamos a girar nuestro trabajo y vamos a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Así es como lo vamos a ir tejiendo, de igual manera como lo hicimos en la primera orejita. Igual que hicimos con las orejitas, vamos a ribetear las piernitas. Identificamos la parte media y vamos a marcar la vuelta 21. Es donde comenzamos el cambio de color a blanco. Vamos a contar 2 puntos hacia un lado y vamos a marcar con alfileres 8 puntos en forma circular como referencia para ir ribeteando la pierna. Aquí ya marqué el primer punto, 2, 3 y voy a bajar en el cuarto, bajo en el quinto, hacia un lado 6, 7 y subo en el octavo. Vamos a empezar por la parte de abajo. Vamos a enganchar la hebra tomando el punto marcado por los alfileres. Lo tomamos y vamos a enganchar la hebra y vamos a tejer una cadena. Esta cadena no va a contar como un punto. Nos vamos a pasar al siguiente alfiler y vamos a tejer el primer punto. Nos pasamos al siguiente y tejemos el segundo. Pasamos al siguiente alfiler y tejemos el tercero. Pasamos al siguiente alfiler y tejemos el cuarto.
Pasamos al siguiente alfiler y tejemos el quinto. Pasamos al siguiente alfiler y tejemos el sexto. Pasamos al alfiler, tejemos el séptimo y vamos a tejer el último, el octavo, donde está la cadena. En la vuelta 2 vamos a brincar la cadena y nos vamos a pasar al primer punto. Y vamos a tejer punto por punto, sin aumento ni disminuciones, 8 puntos. Y antes de terminar el último punto de la segunda vuelta, lo vamos a cerrar en color azul. Llegué al último punto de la segunda vuelta y lo voy a cerrar en color azul. Y en la vuelta 3 voy a empezar con un deslizado. Ese deslizado va a contar como el primer punto. Y voy a seguir tejiendo punto por punto sin aumento ni disminuciones hasta completar los 8 puntos. Y antes de terminar el último punto, lo voy a cerrar en color negro. Este es el último punto y lo cierro en color negro. En la vuelta 4 voy a tejer un deslizado y este va a contar como el primer punto. Voy a cortar las hebras para que no nos estorben cuando estemos tejiendo y las vamos a esconder. Después del deslizado vamos a tejer un aumento. El deslizado, acuérdate que cuenta como un punto, entonces sería un punto y un aumento la serie y la vamos a repetir 3 veces más hasta tener 12 puntos. En la vuelta 5 vamos a tejer punto por punto sin aumento ni disminuciones hasta completar la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 6 vamos a tejer 4 disminuciones, quedando la vuelta con 8 puntos. Rellenamos la piernita y la cerramos con la aguja por las hebras delanteras de los puntos. Al terminar vamos a esconder hebras y cortamos. Así es como se vería nuestra piernita y hacemos lo mismo del otro lado. Iniciamos con un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado. De la vuelta 2 a la vuelta 4 vamos a tejer 6 puntos, pero antes de cerrar el último punto de la vuelta 4 lo vamos a cerrar en color azul. Y de la vuelta 5 a la vuelta 6 vamos a tejer 6 puntos en color azul. No olvides llevarte el hilo blanco y el hilo azul para fijarlas. Hay que tejer de 2 a 3 puntos. Vamos a iniciar con un deslizado que va a contar como el punto. Tejemos el segundo, el tercero, y ahora cortamos la hebra para que no nos estorbe y las escondemos. Seguiremos tejiendo punto por punto hasta terminar las vueltas con 6 puntos cada una. Al terminar vamos a cortar hebra larga para coser y vamos a cerrar nuestra pieza por las hebras delanteras de los puntos. Vamos a tejer un anillo mágico de 8 puntos, pero estos puntos los vamos a tejer en forma de V, no de X, para que nos quede flojitos. Esto quiere decir que vamos a tejer nuestros puntos con lazada, o sea que vamos a tomar el hilo por arriba del gancho y no por debajo. Al terminar los 8 puntos vamos a cerrar el anillo mágico. Cortamos hebra y vamos a duplicar un punto con aguja para mejor terminado. Pasamos la aguja por atrás del primer punto y luego pasamos la aguja por en medio del último punto que hicimos. Anudamos y cortamos las hebras. Vamos a bordar cadenas con la aguja. Pasamos la aguja por detrás de la hebra trasera del punto. Y nuevamente vamos a pasar por la misma hebra, pero por delante, para formar un bucle. Ahora pasaremos por la hebra trasera del siguiente punto
sin cerrar el bucle. Y vamos a pasar la aguja por en medio del bucle. Y jalamos el hilo para cerrar el bucle. Así formamos la primera cadenita. Repetimos y metemos por el medio de la cadena que se formó y vamos a pasar al siguiente punto por la hebra trasera para formar el bucle. Y metemos la aguja por el bucle para formar la segunda cadena. Repetimos, metemos por el medio de la cadena que se formó y pasamos al siguiente punto por la hebra trasera para formar el bucle. Y vamos a meter la aguja por el bucle para formar la tercera cadena. Lo iremos repitiendo hasta terminar todos los puntos. Y para finalizar vamos a meter la aguja por la primera cadenita que formamos por en medio y así tendría un acabado mejor. Anudamos y escondemos hebras. En color azul vamos a bordar la cruz. Vamos a identificar la parte media de donde tú quieras comenzar del círculo y vamos a bordar una línea hacia abajo que quede por mitad. Identificamos la parte media de la línea que bordamos y ahí metemos la aguja. Cruzamos una línea por arriba de la primera que bordamos. Al terminar de bordar la cruz, vamos a anudar las hebras y esconderlas. Así es como se vería. Los brazos los vamos a ubicar a la altura de las orejitas y vamos a coser en la vuelta 16. Vamos a tomar un punto del cuerpo y también vamos a tomar un punto del bracito, pero por la parte de abajo, para que no se note. Estos dos pasos los vamos a ir repitiendo de 2 a 3 veces para que quede bien fijo nuestro bracito. En la vuelta 4 del brazo, con una hebra en color azul, vamos a dar 3 vueltas alrededor del brazo para ocultar esos piquitos del cambio de color, para que tenga un mejor terminado. Para los ojos vamos a marcar con alfileres la vuelta 8, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tiene que tener una separación de 4 puntos. Los vamos a bordar en color aqua. Vamos a meter la aguja y vamos a sacarlo por donde está el alfiler. Tomaremos el punto para bordar, dando de 4 a 5 pasadas. Cuando estemos bordando, vamos a tener cuidado de acomodar bien las hebras para que no se encimen una de la otra, para darle una forma circular. Y lo mismo lo vamos a hacer en el segundo ojo. Vamos a enmarcar los ojos con hilo negro para bordar o con omega del número 20 si tienes. Vamos a tomar el punto que queda arriba del ojo, pero lo vamos a tomar por mitad. Y lo mismo lo vamos a hacer, pero con el punto que queda abajo del ojo. Lo vamos a tomar por mitad y lo vamos a sacar por el punto del ojo que habíamos bordado. Y así vamos a formar una media luna. Luego vamos a meter la aguja por el mismo punto donde sacamos, pero vamos a abrazar la hebra negra para fijarla. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Cuando estemos por finalizar el segundo ojo, vamos a marcar con un alfiler la vuelta 4. Contamos 3 puntos hacia un lado y vamos a bajar un punto a la siguiente vuelta y lo vamos a marcar con otro alfiler. Ahora vamos a sacar la aguja por el primer alfiler, que sería en la vuelta 4, y metemos por el segundo alfiler que marcamos. Vamos a sacar hacia el otro lado de la vuelta 4 con una separación de 2 puntos. Y vamos a repetir lo mismo. Vamos a contar 3 puntos hacia un lado y un punto hacia una vuelta hacia abajo. Así es como nos quedarían nuestras cejas. Para la nariz vamos a bordarla en la fila 9. Vamos a contar 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 y 9. Como referencia un punto de distancia del ojo y la bordamos a 3 puntos. Sacamos la aguja por la vuelta 9, contamos los 3 puntos y sacamos la aguja por la siguiente fila de abajo por la parte media de los 3 puntos. Regresamos a la fila 9 y sacamos por el otro extremo y metemos nuestra aguja para sacarla por una fila abajo de la parte media de la nariz y vamos a volver a meter nuestra aguja por el piquito que se formó y así formamos una línea abajo de la nariz. Al escudo que tejimos le colocamos silicón frío y lo pegamos en medio de la camiseta y con la ayuda de los alfileres lo fijamos y esperamos a que seque. Con pintura blanca y con un pincel para delinear vamos a pintar un puntito de luz a cada ojito. Y en color negro vamos a rellenar la nariz, pero si lo prefieres puedes terminar bordándola. Hemos terminado y así es como quedaría. Si te gustó mi video te invito a suscribirte y darle me gusta. Y si te animas, envía tu foto de tu conejito ya terminado por Instagram, etiquetando como @knit_jerus. Lo compartiré en mis historias y destacados. Nos vemos en el próximo video.